Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer otro modelo de cactus. El cactus es muy fácil de realizar. Está realizado en punto alto. La primera vuelta punto bajo y la última vuelta es de punto bajo y cadenetas. El cactus está sujeto a una base, así que lo podemos sacar y colocar en la maceta. El tamaño del cactus son alrededor de 11 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. El otro cactus es un poquito más pequeño, pero está realizado con el mismo patrón. El hilo que he utilizado son hilos del algodón de 2 milímetros y medio y ganchillo de 2 milímetros y medio. Y la única diferencia entre los dos cactus que en la última vuelta está realizada con otro color de hilo. Primero vamos a formar un anillo mágico, pero el extremo dejamos bastante largo, luego lo utilizaremos para coser el cactus a la base. Dejamos el extremo largo, ahora formamos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 20 puntos bajos. Sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta y ahora ya hacemos punto bajo. $20 puntos bajos, cerramos el anillo lo que se pueda. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta subimos 3 puntos de cadeneta y ahora vamos a tejer 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, así que vamos a hacer un punto alto en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y ahora vamos a tejer 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. 1 y 2 en el mismo sitio. Continuamos de esta manera y la vuelta cerramos con un punto deslizado en la tercera cadeneta. Hacemos otras 3 vueltas iguales que la vuelta número 2, así que tejemos 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Así tejemos vuelta número 3, 4 y 5. Aquí ya tengo todas las vueltas hechas. Tenemos la primera en punto bajo y luego 4 vueltas seguidas en punto alto. Así tenemos esta forma de momento. Y ahora la última vuelta podemos tejer en el mismo color o en el otro color. Como este cactus, por ejemplo, tiene las primeras 5 vueltas tienen color verde oscuro y luego la última vuelta está hecha en color amarillo. Y la última vuelta tejemos de la siguiente manera. Subimos 2 puntos de cadeneta y hacemos un punto bajo en cada punto alto de la vuelta anterior. Repetimos 2 puntos de cadeneta y un punto bajo.
2 puntos de cadeneta y un punto bajo. Y así continuamos durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y el hilo, cortamos el hilo, cerramos el punto y el hilo rematamos por dentro de la vuelta. Después de hacer todas las vueltas, el cactus debería tener esta forma. Ahora enhebramos una aguja. Con el hilo que hemos dejado del anillo mágico, enhebramos una aguja y el cactus vamos a coser a una base. La base es una bola realizada con ganchillo, que el patrón podéis encontrar en mi canal. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Y vamos a coser el cactus a la base. Rematamos el extremo por dentro de la base. Cortamos el hilo. Ahora el cactus colocamos en la maceta. Cómo hacer estas macetas también podéis encontrar en mi canal, que también en el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Y por último le damos un poquito la forma a la que nos guste. Ya tenemos el cactus terminado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.